Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con las muy buenas tardes, así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y como siempre nos presentamos. Mi nombre es Lilian, soy esposa de Miguel Ángel, este señor que está acá. Y yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian. Con gran alegría, hoy, sábado 7 de agosto de 2021, compartimos otro programa. Este programa es transmitido por nuestro canal de YouTube, La Católica Argentina, y también retransmitido a las 14 horas por la FM parroquial, la 105.1 MHz, radio que pertenece al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. Y su equipo de transmisión está en la parroquia María Madre del Redentor, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su director, el padre Ricardo Daniel León, párroco de María Madre del Redentor. Y en los controles tenemos a nuestra compañera, la operadora Sandra Gelos, a quien le mandamos un saludito a la distancia, porque por estos temas del protocolo no podemos estar presentes allí en los controles de la radio. Entonces, por eso transmitimos a la distancia y ella toma la señal desde YouTube y la retransmite por la radio. Y mandamos saluditos. Bueno, ¿Te parece bien? Sí, cómo no, mandemos saluditos a todos los hermanos por los que anduvimos pasando en los distintos grupos, hermanos de la comunidad de María Madre del Redentor, la casa. Primero a los de la casa, ¿no es cierto? A toda la audiencia de la FM parroquial y a toda la comunidad de María Madre. Amén. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos que siguen haciendo este gran esfuerzo de mantener todas las transmisiones radiales. Algunos lo hacen a través del teléfono, otros hacen programas grabados y bueno, de todas las maneras posibles que nos facilita, ¿no es cierto?, la tecnología para poder poner al aire la palabra de Dios. También saludamos a nuestra comunidad, ¿no es cierto?, la comunidad Convivencia con Dios, a la cual pertenecemos, somos una familia. Nuestro hijo Juan Francisco también pertenece a la comunidad y saludamos a todos nuestros hermanos de todo el mundo, porque la comunidad trasciende las fronteras de la Argentina, así que hoy también tenemos un hermoso compartir, vamos dando un adelantito, está Toyo Muñoz Larreta de Miramar, que nos va a hablar sobre la fe. Gracias, Toyo.
¿Y algún otro saludito pendiente o vamos? No, vamos a hacer la lectura. Vamos a hacer primero, como corresponde y Dios manda, la oración, ¿no es cierto? Pidiendo al Señor, nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos especialmente, derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros para poder recibir todo eso que hoy nosotros no somos capaces de dar. Poder entender a la luz del Evangelio todos tus misterios, Señor. Todo lo que vos nos querés decir, todo lo que vos nos querés instruir. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu presencia. Ven sobre cada hermano y hermana que está del otro lado. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, a derramarte con fuerza, con poder sobre toda la audiencia de la radio y a todos los que están mirando a través del canal de YouTube. Sabemos perfectamente que no importa en qué momento lo vean, si es mañana, si es pasado, si es hoy mismo, tu gracia se derrama, Señor, y llega a todos los corazones en el momento en que vos lo decidís, Espíritu Santo. Ven sobre cada necesidad, sobre cada hermano que está necesitado, que está pasando una prueba o que tiene alguna dificultad en su vida. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu presencia, de tu fortaleza, para que podamos todos superar todos los inconvenientes bajo tu amparo, bajo tus mociones, Espíritu Santo. María, Madre del Redentor, te pedimos especialmente nos cubras con tu manto, nos guíes siempre a Jesucristo y nos muestres el camino que debemos seguir peregrinando. Amén. 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí el muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella palabra, mis hermanos, Y Jesús nos toca especialmente en este tema de hoy de la fe. Vamos a ir sin perder un solo instante a el comentario que nos hace del Evangelio nuestro hermano Osvaldo Nicastro. Lo compartimos y luego de que termine Osvaldo, vamos a una pequeña tanda musical para respetar los tiempos de la radio. En el video simplemente dura 30 segundos. En la radio obviamente son cerca de 10 minutos, es un poco más. Pero ponemos un separador para que nuestra operadora estrella tenga tiempo de hacer todas las publicidades de la radio. Ya regresamos, no se vayan. Hola hermanos, hermanas. Qué maravilloso tiempo poder compartir palabra de Dios.
poder acercarnos a sus ideas, acercarnos a sus promesas, a sus definiciones. La intención de Dios es que vos y yo juntos como hermanos vivamos una vida diferente, una vida que se va probando día a día. Eso es fe. En los terrenos de la vida diaria, en el matrimonio, en la familia, la crianza, la educación con nuestros hijos, Dios va formando y va modelando el hombre nuevo según Jesucristo. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo creo que es el 26 o el 27, búscalo. Es un pedido de Dios a que vos y yo vivamos a imagen y semejanza de Jesús. Como siempre hago, quiero aprovechar un instante para que juntos oremos. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Mirá lo que Dios nos va a regalar en este día. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Y me dirás, ¿cómo poder tener la alegría de Dios en mi circunstancia, en mi realidad, en mi vida? Orando, pidiendo la asistencia constantemente del Espíritu Santo, que Él venga y haga la obra en nuestra vida. Mantenernos firmes. A pesar de la dificultad, de la adversidad, el hombre o la mujer de Dios tienen que mantenerse fieles y obedientes. Lo que vamos a compartir en unos instantes son ideas de Dios para que veas de que en otro tiempo hombres como nosotros, comunes y corrientes, se encontraron con Dios, con Jesús, y tuvieron sus necesidades. Algunos fallaron en la fe, otros no, lo acompañaron de una forma más profunda, pero en definitiva todos tenemos que entrar y caminar en el proceso del amor de Dios. No estaremos solos, porque Jesús nos dejó su Espíritu Santo que iba a defendernos, que iba a abogar por nosotros, que nos iba a consolar. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres, que la bondad de ustedes, la tuya y la mía, sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Acá viene la definición que te quería compartir. No se afligen por nada. Más bien preséntenlo todo al Señor en oración. Pídanle y también dele gracias. Entonces, vamos a invertir este texto. Primero le vamos a dar gracias por nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros papis, nuestros hermanos de comunidad. Le vamos a dar gracias porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha acompañado. Su amor está constantemente sobre nuestras vidas. Su presencia, su ayuda, su amistad, su compañía, su paternidad también. Y también le vamos a pedir por si tu familia todavía no funciona, si tu matrimonio no funciona, si la educación y el amor para con tus hijos todavía no funciona como Dios quiere y nos invita a vivir. Si no tenés trabajo, también le vamos a pedir ahora. Te queremos pedir, Jesús, yo humilde y respetuosamente quiero pedirte para que vayas a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, para que los asistas, los acompañes, para que ahora puedan tener un toque de tu amor, una presencia profunda a través de tu Espíritu Santo. Para ti, Jesús, no hay nada imposible. Para ti no hay tiempo y no hay distancia. Y por tus llagas hemos sido sanados, liberados, curados, hemos sido cubiertos, hemos sido bendecidos. Hermanos, el Evangelio de hoy del apóstol Mateo capítulo 17 también tiene en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, tiene ideas. ¿Qué encontramos? Por un lado,
la necesidad de orar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, empieza diciendo que Jesús se retira al monte de la oración a orar con 3 de sus discípulos. Pero ese instante de oración y de presencia de Dios que impacta a los apóstoles, cuando bajan del monte de la oración, se encuentran impactados por otra realidad, la realidad del mundo de esa época, como que nosotros nos retiramos, que es un pedido imperativo de Dios, a orar sin empezar nuestra vida diaria, y cuando dejamos de orar nos encontramos con la realidad, con tener que ir a trabajar, con tener que llevar a los hijos al colegio, con que tenemos que cocinar, que tenemos que lavar. Para los actores de la época y para nosotros, poco más, poco menos, los tiempos no han cambiado, siguen siendo lo mismo. ¿Qué encuentro? Por un lado, presencia a través de la oración. Por otro lado, encuentro confusión. Algunos discípulos apóstoles de Jesús no habían podido liberar a un joven, que veo también la necesidad y el sufrimiento de un padre que busca respuestas en el hombre, primeramente, hasta que después se encuentra con Dios. Jesús ahí tiene algunas palabritas un poco duras. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Le dice, duro de service. Es como que Jesús les hace ver de que si lo siguen tienen que confiar y tienen que tener fe en Él. Es lo que hace este hombre. A veces no encontramos respuesta directa, pero hay que seguir buscando. Más que nada cuando está en juego nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, cuando está en juego el futuro de nuestra vida. Te recuerdo que este tiempo existencial humano se va a terminar y poco más o poco menos de tiempo iremos a su presencia y tenemos que entrar a su presencia con el pasaporte, como dice mi amigo, al día. ¿Qué encuentro? Un padre que sufre con un chico, con un muchacho, que según el texto que busques, en Marcos o en Lucas, encontrarás más definiciones. Algunos escrituristas lo titulan como endemoniado. Significa que este padre habrá buscado respuesta para su hijo en los lugares donde Dios no está. Y a veces es un error que nosotros no debemos cometer. Tenemos que afianzarnos en la fe. Y a pesar de que al día de hoy no tengo respuesta, tengo que mantenerme, perseverar. Eso es como que estoy edificando mi vida en el Espíritu y voy edificando esa vida de a poquito. Primero hago los pozos para llenar la zapata, después hago el tronco, las bases y después levanto las estructuras y voy poniendo ladrillo por ladrillo. Eso es lo que produce una fe constante, una fe que se apasiona y que a pesar de la adversidad no se mueve, se mantiene inalterable. Y me dirás, hermano, ¿y si por algún momento le erro el camino? Simplemente volvé. Pedile perdón a Dios y otra vez al camino. ¿Qué encuentro también? De que se ven aquí actores que eran débiles en la fe. ¿Cómo puede ser que 3 hayan subido con Jesús a orar, o sea que otros 9 se quedaron acá abajo? ¿Cómo poder mantenerme? ¿Cómo poder crecer en fe? A través de la oración. Jesús le dejó a sus apóstoles una promesa y se ve en Hechos de los Apóstoles algo maravilloso, Pentecostés. Pentecostés es una fiesta eterna, donde vos y yo nos podemos acercar a Dios constantemente. Cuando vos y yo lo decidamos, golpeamos las puertas del cielo y Dios estará para escucharnos. ¿Te acordás?
lo proclamamos hace un ratito, la carta a los Filipenses. Entrar con acciones de gracias, darle gracias, estar felices, contentos. No tengo la respuesta, pero Dios en su amor y en su tiempo la va a brindar. No te desalientes, no te desesperances, manténete firme. Tercer punto, la fe como un ingrediente activo que produce o provoca la bendición. Entre vos y yo, que produce el milagro. Quinto punto, aquí este padre demuestra de que venció los obstáculos. Un evangelista dice que este hijo estaba enfermo desde niño. Significa que este hombre ha hecho lo posible y lo imposible para que su hijo se sanara. Y en tiempo y forma se encontró con Dios y este buen Jesús lo liberó. A tal punto de que simplemente con una orden de Jesús el espíritu inmundo lo soltó. Pero sí vemos las consecuencias. Entonces, a ser inteligentes en el Espíritu Santo y no provocar en nuestra vida hechos desagradables. Yo sé que puede que no veas la luz, pero no te desalientes, manténete atento. En algún momento Jesús bajará del monte de la oración y nos dará lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te recuerdo que lo que da Dios lo da por gracia. Aquí se ven dos vidas paralelas, la vida diaria y la vida espiritual. Y las dos caminan juntas. Las dos caminan juntas. Tenemos que crecer en Espíritu Santo, crecer en bondad, en amor, en misericordia, en estar atentos para no cometer errores, porque podemos llevar y comprometer a nuestros matrimonios o a nuestras familias a vivir tiempos difíciles. ¿Qué hay que hacer? Hermano, hermana, papá, mamá, esposos, mantenernos firmes, seguir creciendo en fe, a pesar de las aflicciones diarias. Está divinamente revelado, dicho por Jesús, que todos los días íbamos a tener aflicciones, pero que nos quedáramos tranquilos y confiemos que Él había vencido al mundo. Hacemos un instantito de oración y nos despedimos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, por tu generosidad. Gracias porque hasta hoy nos has cuidado. Te damos gracias por tu palabra, porque estamos convencidos de que tu palabra no volverá vacía y que como en el vientre de María se hizo carne bajo la acción, bajo el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra también se hará carne en nuestras vidas. Te quiero mucho, cuídate. Seguimos orando uno por otro. Lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar. Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros, y este es el segundo bloque. Muchísimas gracias, Osvaldo, por el comentario del Evangelio. Y continuamos con este tema de la fe. Dale, a ver qué tenemos aquí. Yo les quiero presentar, solamente eso, presentárselos, la carta apostólica Maestro en la Fe, del Sumo Pontífice San Juan Pablo II. Yo simplemente les quiero presentar el punto número 7,
pero toda la carta apostólica obviamente la vamos a poner en nuestra página de Facebook de Reciban el Espíritu Santo. Yo en algún momento voy a poner una placa con todas las maneras de conectarte con nosotros, número de teléfono, el Instagram, el Twitter, el Facebook, así más fácilmente van a poder tomar nota a que yo lo diga, ¿no es cierto? Y en el punto número 7, San Juan Pablo II nos habla de la tarea de formar creyentes, y este documento, todo el documento, tiene que ver con San Juan de la Cruz, así que realmente no es muy largo y aprovechemos todas estas riquezas que tenemos dentro de nuestra iglesia. Lean esta carta apostólica, se la recomendamos. Y dice así: la fe fomenta la comunión y el diálogo con los hermanos para ayudarles a recorrer los senderos que conducen a Dios. Fray Juan fue un auténtico formador de creyentes. Supo iniciar a las personas en el trato familiar con Dios, enseñándoles a descubrir su presencia y su amor en las circunstancias favorables o desfavorables, en los momentos de fervor y en los períodos de aparente abandono. Se acercaron a él espíritus egregios como Teresa de Jesús, a quien hace de guía en las últimas etapas de su experiencia mística, y también personas de gran espiritualidad, representantes de la fe y de la piedad popular, como Ana de Peñalosa, a quien dedicó la llama de amor viva. Dios le dotó de cualidades apropiadas para esa misión de guía espiritual y forjador de creyentes. Juan de la Cruz tuvo que realizar en su tiempo una auténtica pedagogía de la fe para librarla de algunos peligros que la acechaban. Por una parte, el peligro de una excesiva credulidad en quienes, sin ningún discernimiento, se fiaban más de visiones privadas o de movimientos subjetivos que del Evangelio y de la Iglesia. Por otra, la increencia como actitud radical y la dureza de corazón que incapacitan para abrirse al misterio. El doctor místico, superando esos escollos, ayuda con su ejemplo y doctrina a robustecer la fe cristiana con las cualidades fundamentales de la fe adulta, como pide el Concilio Vaticano II. Una fe personal, libre y convencida, abrazada en todo el ser, una fe eclesial, confesa y celebrada en la comunión de la Iglesia, una fe orante y adorante, madurada en la experiencia de comunión con Dios, una fe solidaria y comprometida, manifestada en coherencia moral de vida y en dimensión de servicio. Esta es la fe que necesitamos y de la que el santo de Fontiveros nos ofrece su testimonio personal y sus enseñanzas siempre actuales. ¿Qué tal, mis hermanos? Gracias, San Juan Pablo II, por esta presentación que nos das de la vida, ¿no? De Fray Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, ni más ni menos. Y lo presentó así como maestro en la fe. Tremendo título. Mis hermanos, solamente se lo hemos presentado desde aquí, desde Reciban el Espíritu Santo. Pueden leer el documento completo, tanto yendo a la página, ¿no es cierto?, de vatican.b-a, o simplemente lo vamos a poner el texto directo en nuestra página de Reciban el Espíritu Santo. Y qué importante, ¿no es cierto?, esto de, más allá de leer el documento y formarnos, de conocer también la vida de Fray
Fray Juan de la Cruz. Claro, toda la vivencia de él acerca de la fe. También cómo nosotros debemos contagiar, como decía Monseñor Sipol, contagiar a nuestros hermanos acerca de la fe. A veces pasamos la vida en situaciones por ahí que no son tibias, con las situaciones que no le damos bolilla, y por ahí Dios está pasando en vivo y en directo en nuestra vida, está haciendo un movimiento en el cual quiere que crezca nuestra fe. Como nosotros en algún momento también le dijimos, aumenta mi fe, y de pronto la situación está pasando ese crecimiento de Dios acerca del amor, que va relacionado, la caridad del amor, va relacionado con la fe, siempre va unido. Fe, esperanza y caridad van de la mano. Van de la mano, y entonces el Señor está moviendo ese movimiento de nuestra vida para que nosotros tengamos mayor fe. Providencial. Claro, providencial. Esa fe que, como decía Monseñor Sipol, no tiene que ver nada con el tema de que yo te doy, vos me das, Dios. Yo trabajo para vos, pero si vos me das las cosas que necesito. No es un a cambio de, es algo que tiene que ver con el amor, como lo dije recién, el amor que le tengo a Dios y el querer moverme en toda mi vida a través de los signos del Señor y contagiar a mis hermanos acerca de esto. Promover esos milagros que suceden, como él contaba, que un matrimonio, por ejemplo, no tenía hijos y los dos eran estériles, y sin embargo, por su fe ante el Señor, el ruego, al pedirle a Dios, y Dios les propone también, les propone tener hasta 3 hijos tuvieron. Bueno, está bien. Gloria a Dios. Mis hermanos, Fray Juan de la Cruz también es parte de las raíces de nuestra comunidad, de nuestra escuela de espiritualidad. También hemos abrevado, ¿no es cierto?, como comunidad en todas sus enseñanzas. Así que les dejamos este documento, como decíamos, en el Facebook, en Reciban el Espíritu Santo. Y ahora sí, vamos a escuchar esta charla que nos da nuestro hermano, Víctor Toyo Muñoz Larreta, hermano servidor que vive actualmente con su familia, con Inés y con sus hijos en Miramar, pasando Mar del Plata. Psicólogo. Es psicólogo, trabaja como perito en el Poder Judicial y junto con Inés tienen su página también en el Facebook, Volemos Alto. Han escrito libros como Teoterapia y unos cuantos más, así que busquen en Volemos Alto y van a poder encontrar muchas cosas maravillosas. Han hecho todo un taller para caminar hacia la libertad, que no tiene desperdicios ese taller, así que les dejamos esta puntita para que ustedes hagan la investigación y busquen sobre este matrimonio santo de nuestra comunidad Convivencia con Dios. Gracias, Toyo. Gracias, Toyo, gracias, Inés. Y luego de la presentación de Toyo, nuevamente a la tanda musical para seguir respetando los tiempos de la radio. Ya volvemos con más Reciban el Espíritu Santo. Y será el tercer bloque. Bueno, bienvenidos en este día a trabajar este tema interior que puede ser un antes y un después para cada uno de ustedes. Es el tema de la fe. Parece que es algo trabajado ya o ahondado en cada uno de nosotros, sin embargo, espero que lo que veamos hoy les sirva para dar unos pasos enormes. Pero antes de ahondar en este tema, que para mí es fundamental y estuve trabajándolo interiormente durante muchos años, pero sobre todo en estos últimos 2 o 3 años descubrí algunas cuestiones con respecto a la fe que están buenísimas y quería compartirlas con ustedes. Pero primero vamos a leer el Evangelio de este fin de semana, que es así. Dice: Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa?
¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Qué maravilla este evangelio que nos pone a discípulos que están aprendiendo sobre la fe. Y Jesús, que fuertemente, con mucha fuerza del Espíritu, los increpa para que esa fe crezca. ¿Y qué nos va pasando? Tal vez algunos de ustedes ya tienen un caminar bastante largo en la vida de fe. Han pasado años. Y tal vez lo que les voy a compartir ahora justo les cae como anillo al dedo. Tal vez los que más hemos caminado en la vida de fe, profundizando en la vida espiritual, yo como servidor en la comunidad de convivencia con Dios, que hemos trabajado a lo largo de los años la vida interior, con acompañamiento espiritual, dando pasos en los grados de oración, en la intimidad con Dios, hay un momento que en la vida de crecimiento espiritual, muchas veces, por confianza en Dios, dejamos de pedir con fuerza algo que anhelamos, porque creemos algo como así: Dios, vos sabés lo que necesita mi alma, así que me abandono en ti y que sea lo que vos quieras. Entonces, tal vez, no siempre, pero puede pasar que tengo un familiar enfermo, un hijo enfermo, o alguien, o una situación económica, o una situación laboral, o una situación de pareja, o una relación vincular con alguien, con un hijo, con un padre, con un hermano, algo que quiero que se arregle sano, medio como que no lo pido con tanta fuerza, pero digo: vos sabés, Señor, hacé como vos quieras. Habla de mi madurez espiritual tal vez esa actitud, pero al mismo tiempo tal vez esa fe como este hombre que va y que le pide a Jesús: te traigo a mi hijo, porque te lo traje a un montón de gente y no pudo, ahora te lo traigo derecho a vos, para que lo cures, y me tiro. Como esa mujer también que fue a pedirle que le sane a su hija y estaba Jesús comiendo y hasta la rechaza diciéndole que no le puede tirar el pan a los perritos. Y ella igual sostiene: pero yo sé que vos lo podés hacer. Esa fe a los crecidos muchas veces como que nos falta, porque decimos: vos ya lo sabés, Señor, ya creo en vos, así que no necesito pedirte con esa insistencia porque vos vas a hacer lo que es bueno para mi alma. Y está bueno, pero al mismo tiempo tal vez esa fe es como esa fe en la cual me acuerdo muchas veces de haber escuchado al padre Alberto Ibáñez sobre la fe carismática. Esa fe se va apagando, porque por un lado está la fe teologal, desde el bautismo, o la fe también como don del Espíritu Santo, que viene y me hace creer en Dios. Pero también está esa fe carismática que me mueve a pedir esas cosas que serían algo así como en el Evangelio Jesús me dice de mover montañas. Esa fe en el crecido muchas veces se va pagando por confianza en Dios. Pareciera que no necesito ya pedirle con fuerza, porque Dios ya sabe, confío en Él y que haga lo que a Él le parezca. Entonces, si alguien está enfermo, ya no pido la sanación porque tal vez Dios quiere que llevárselo. Entonces ya no pido con fuerza. Una situación económica no pido que mejore porque tal vez ya el Señor dice: bueno, haceme gustar lo que tengo y chao. Una situación vincular: bueno, déjame tolerar lo inaguantable de esta situación, de este vínculo, de esta situación familiar, de esta situación de pareja, de esta situación con un hijo, con un padre. Entonces ya no pido con esa insistencia tal vez del que apenas conoce a Jesús, que dice, va y se le tira enfrente y dice: yo quiero que me soluciones esta situación. Entonces a mí me encanta ver
que necesitamos los que vamos caminando también que Jesús nos zarandee un poco y nos diga, hombre de poca fe, como le pasó a Pedro cuando le pidió, déjame caminar sobre las aguas hacia vos, y en algún momento le dio miedo y se empezó a caer. Él podría haber dicho, bueno, Señor, ya está, si querés que me ahogue, me ahogo. Sin embargo, le dijo, sálvame, Señor, y Jesús lo salvó. Pero le dijo, hombre de poca fe. Y nosotros como Pedro muchas veces crecidos nos hundimos en pequeños detalles de falta de fe de la vida cotidiana. Y hoy el Señor nos quiere regalar más fe, pero para que exploremos esa fe carismática que mueve montañas. Para que podamos saber que Dios es fuente de milagro, fuente de sanación, fuente de todo bien. Y si Él es la fuente, vayamos directamente a Él. Pero también está en nosotros, en nuestra fe, y Jesús se la pasa valorando la fe de aquel que tiene un poquito más que la media, ¿no? Como que rescata, ¿no? Como esa mujer a la que le había rechazado diciéndole que no le iba a tirar el pan, termina sanando y rescata esa fe de esa mujer. O rescata esta fe de este hombre que le va a pedir por su hijo y sana a su hijo. O también de la mujer la hemorroísa que va y toca su manto. Y él bendice esa fe. ¿Bendice esa fe con qué? Con un acto. Con un acto lleno de él, de la fuerza de la gracia de Dios que puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar naturalmente. Entonces, sabiendo que Dios es la fuente que puede modificar situaciones que nosotros no queremos hoy, primero hagamos un acto de humildad y de transparencia, decir, Señor, yo esto no lo quiero para mi vida. Esta enfermedad, o esta situación, o este vínculo como está, o esta experiencia personal que tengo de angustia, o de ansiedad, o de depresión, o una adicción. Cualquiera de las situaciones que estoy pasando por mi vida, una situación laboral, una situación de esclavitud afectiva, una situación de esclavitud económica, cualquier situación que tengamos, ¿qué tenemos que saber? ¿Quién es la fuente de todo bien y el que nos puede liberar de esa situación? Dios. ¿Y cómo tengo que ir? Con fe. ¿Y cómo tiene que ser esa fe? Fuerte, grande, más grande que el granito de mostaza. Entonces tenemos que explorarla, animarnos a pedir aquello que anhela nuestra alma. Como decía Santa Teresita, que decía, Señor, yo te doy gracias porque pones en mí el deseo de aquello que me querés otorgar. No neguemos nuestros deseos interiores, nuestras pasiones interiores. No las neguemos, simplemente expongámosla con fuerza de fe carismática al Señor para que nos dé esa bendición y se muevan montañas. Montañas de la enfermedad, montañas de enfermedades mentales, montañas de obstáculos económicos, montañas de obstáculos vinculares que podamos tener con alguien, resentimientos, heridas, recuerdos dolorosos. Cualquiera de estas situaciones el Señor las puede modificar. Él es la fuente de todo bien. Él lo ha hecho antes, lo hizo y lo va a seguir haciendo. Porque para eso está, para salvarnos, para bendecirnos. Y nos quiere regalar hoy, en este día, que nuestra fe crezca más allá de lo que teníamos habitualmente. Y aunque hayamos tenido un camino largo, atrevémonos a pedirle a Dios con fuerza aquello que anhela mi alma. Busquemos con transparencia cuáles son mis anhelos, que tal vez quedaron apagados en alguna experiencia pareciera de madurez espiritual, pero que quedó llena de tela de araña esos deseos interiores. No, Señor, vos me creaste para fecundar, para crecer, para bendecir. Me creaste así. Entonces, le saco esa tela de araña a mis deseos interiores, los pongo en tus manos, Señor, y ahora te pido con fuerza aquello que anhelo. Y esperemos entonces que en este día, este ratito que hemos tenido, que hemos compartido este tema de la fe. Mi nombre es Víctor
Toyo Muñoz Larreta, podamos en este tiempo entre vos y yo, o si hay más de alguien viendo el video, el Señor en este momento nos regale una fuerte efusión de su Espíritu para que crezcamos en fe carismática, esa que mueve montañas, esa que no acepta un no como respuesta de Dios, sino que se tira a sus pies y clama y le saca esa bendición. Y por eso, Señor, hoy te pido que nos bendigas, que nos regales tu fuerza, que nos regales tu gracia, y que nos alimentes esa fe. Creo en ti, Señor. Disfruto tu actuar en mi vida. Disfruto que hoy explores en mi interior y saques de mí mis mayores deseos, porque pusiste en mí aquello que me querés otorgar. Bendiciones. Bueno, volvimos de nuevo. Y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Amén. Tercer bloque. Ya vamos a poner los numeritos en pantalla, así no tengo que estar haciendo señas yo. Damos gracias a Toyo. Le damos muchas gracias a Toyo. Me llegó sobremanera, ¿no? Eso de que para los caminantes, no quiero yo incluirme en crecidos. Yo sigo siendo un caminante. Hace falta eso de que Jesús me sacuda y me diga: Miguel Ángel, hombre de poca fe, porque hemos perdido, ¿no es cierto?, en el camino esa pasión que teníamos, capaces de tirarnos y postrarnos y pedir con todas nuestras fuerzas. Y a mí me impresiona, porque me trae recuerdo también de Monseñor Cipol otra vez, de cómo cuando se le cae Pedro, que quiere caminar igual que Jesús. Sí, exacto. Monseñor Cipol describe ese pedacito y dice: Jesús permite que pase una brisa fría, ¿no?, a través de los pies de la túnica de Pedro, y Pedro empieza a tener miedo y se cae, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros eso? Nos recorre un problema o alguna situación que por ahí no la podemos enfrentar o nos cuesta, y de pronto esa corriente fría nos hace dudar, y el Señor está a nuestro lado, pero nosotros no vemos nada en ese momento. Tenemos miedo. Maestro, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y nuestra fe, que le pedíamos a Él, acrecienta nuestra fe, está ahí, está para que crezcamos, pero nosotros tenemos miedo. Y no sabemos aprovechar ese instante, ese momento tan maravilloso, ese momento providencial, como decíamos antes, ¿no?, de que Dios nos está de alguna manera permitiendo la prueba para que crezcamos. Amén. Y bueno, vamos a leer esto justamente. Los santos en nuestra iglesia nos muestran y nos hablan de estos testimonios de fe, de ellos, de cada uno, de cómo encontró, cómo se movió en este tema de la fe. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús nos dice: todas las grandes verdades de la fe producían en mi alma una felicidad que no era de esta tierra. Vislumbraba ya lo de Dios, lo que Dios tiene reservado para los que los aman, pero no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón, y viendo que las recompensas eternas no guardan la menor proporción con los insignificantes sacrificios de la vida. Quería amar apasionadamente a Jesús y darle 1000 muestras de amor mientras pudiera. Es fuerte, ¿no? Muy fuerte, La fe producía en mi alma una felicidad que no era de esta tierra. ¡Qué maravilla! Amén. La Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿qué dice? Nos comparte: la fe en acción es amor, y el amor en acción es servicio. Amén.
Y otra frase de ella: mientras el trabajo sea más repugnante, mayor ha de ser nuestra fe y más alegre nuestra devoción. Claro, ella estaba con los leprosos, muchos enfermos leprosos, y sin embargo su fe en el Señor, su amor por el prójimo, superaba todo lo que sea feo, lo que debe haber visto, y sin embargo... Repugnante, dice, es mayor ha de una ser, palabra durísima. Claro, es muy cruda, pero a la vez nos hace ver que con los ojos de la fe, nuestra mirada de la fe hace que podamos seguir con el Señor y ver el amor más que la situación fea, ¿no es cierto? También me gusta ese final, ¿no? Más alegre nuestra devoción. Claro, con mayor ahínco nuestro trabajo de seguir curando, o en este caso como ella hacía, les daba esa muerte final. Misericordiosa. Exacto, donde estaba el amor de Dios en ese final. Bueno, tenemos a San Alberto de Hurtado que decía: la fe que no irradia no tiene el Espíritu de Cristo. Upa, esto es duro, ¿no es cierto? La fe que no irradia no tiene el Espíritu de Cristo. Claro, la lámpara bajo la mesa sería. O la fe que por ahí puedo hablar, pero no transmitir, no irradiar. Vivir de fe es juzgar las cosas a la luz de la eternidad. Ver con los ojos de la fe, qué maravilla, a la luz de la eternidad. Por la fe debemos ver a los pobres a Cristo, y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto. Eso decía San Alberto Hurtado. Escuchamos ahora a San Pío Pietrelcina. El Padre Pío de Pietrelcina, Santo Padre Pío. El más sublime acto de fe es el que sube a nuestros labios en la noche, en la inmolación, en el dolor, en el esfuerzo inflexible hacia el bien. ¡Wow! Qué duro esto, porque recuerden que los momentos de mayores pruebas, ¿no? donde el enemigo lo atacaba a Santo Padre Pío, era durante la noche, que no solo lo sacudía, lo golpeaba contra las paredes. El más sublime acto de fe es el que se sube a nuestros labios en la noche. Alabar, bendecir a Dios en el momento de la prueba, del tormento, en la inmolación, dice, en el dolor, en el esfuerzo inflexible hacia el bien. Yo quiero estar contigo, Señor. Amén. Qué lindo. Beato Juan Pablo San II. Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Sí, esto es antiguo, o sea, San Juan Pablo. ¿Qué dice? Una fe no encarnada en las obligaciones cotidianas termina por hacerse abstracta o estéril. Claro, es una fe que no da frutos, y tiene que estar puesta al servicio de lo diario, de lo cotidiano, del que tengo al lado, ¿no? Volviendo a San Alberto Hurtado, la fe que no irradia, no tiene el Espíritu de Cristo. Tiene que ser en lo cotidiano, en lo diario. Amén. San Antonio de Padua dice: la fe y la esperanza son las dos alas del alma. Con ellas se eleva de las cosas terrenas y asciende de lo visible a lo invisible. Gloria a Dios. San Gregorio Magno pregunta: ¿tu fe se ve acechada por la duda? Mira a Pedro, que llora amargamente su debilidad. Qué importante, mis hermanos, en el momento de hacer discernimiento, ¿no? Ver esa imagen de Pedro llorando amargamente porque lo negó a Cristo, Que le decía, y poder nosotros ahí tomar nuestra decisión, agarrar valor de esa imagen no tan dura de Pedro negándolo, para que no nos pase lo mismo, para no llorar amargamente nosotros. Y sí, porque a veces nuestra fe es acechada por la duda, como le pasó en el mar, donde cae Pedro. Pero tenemos que justamente ahí apoyarnos más que nunca en el amor a Dios, y eso nos va a sostener en ese momento. La duda va a perderse y el amor va a entrar en nuestro corazón. Fe, que San Agustín dice: fe es creer en lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que uno cree. Qué lindo. Fe es creer en lo que no se ve.
y la recompensa es ver lo que uno cree. Qué maravilloso es cuando Dios se nos revela, ¿no? Se nos muestra, cuando podemos experimentar ese abrazo del Padre, que podemos experimentar la tibieza de Cristo en nuestra vida, su dulzura. Qué maravillosa recompensa. Bien, vamos entonces con el Papa Benedicto VI. 16. Benedicto XVI. Hoy me voy a poner antiguo. La fe no es un hecho natural, cómodo, obvio. Hace falta humildad para aceptar tener necesidad de otro que me libere de lo mío, para darme gratuitamente lo suyo. ¡Qué maravilloso! Hace falta humildad para aceptar tener necesidad de otro que me libere de lo mío, para darme gratuitamente lo suyo. Santas palabras, ¿no? De Benedicto XVI. Beato dice Don Columba Marmión. Dice, de un vuelo la fe se remonta más arriba y traslada el alma por encima de todo el universo visible para conducirla hasta Dios. La fe que nos hace nacer de Dios y nos hace hijos de Dios por Jesucristo también nos hace vencedores del mundo. Qué admirable expresión llena de doctrina esta frase de San Juan. Lo que ha nacido de Dios triunfa en el mundo. ¿Quién es vencedor del mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Maravilloso. Y también nos dice, la fe es la lámpara luminosa que luce en las tinieblas para servirnos de guía. Claro. Bueno, y siervo de Dios, Frank Duff. ¿Qué hay de malo en nuestra fe y conducta para que no obtengamos los resultados de los primeros tiempos en la Iglesia? ¿Qué significa exactamente aquel pasaje del Evangelio donde se afirma que la fe mueve montañas? ¿Significa una creencia piadosa en la omnipotencia de Dios? Nada de eso, pues así la tendría cualquier persona que estuviera sentada delante de mí. En esta sala, el católico más indolente y atolondrado, ni nosotros ni nuestros semejantes pueden realizar este milagro al que alude el Evangelio. La fe que se menciona allí es completamente distinta de la nuestra, pues esta se reduce a una creencia piadosa. La fe que se desea, la fe verdadera, no consiste en un sentimiento vacuo, sino en una acción. Verdaderamente es una acción ver a Dios y a las almas y casi nada más. Luchar decididamente por estos ideales, olvidándonos completamente de nosotros mismos, de nuestros intereses y salvación, dispuestos a buscar con ansiedad a las almas, aunque esto implique nuestra ruina. Se objetará que esta concepción es extrema y se me preguntará si esto significa que debemos prepararnos a entregar nuestras vidas y dejar que nos destruyan o arruinen para defender los intereses de Dios. Respondo afirmativamente. Es verdad que una fe mucho menos noble nos salvará, pero no alejará las montañas de lo difícil e imposible, e invocará libremente la omnipotencia de Dios. No es fácil, ¿no es cierto? Lo que dice él no es fácil, pero justamente es caminar de la mano de Dios. Y otra frase de este siervo de Dios, Frank Duff: temo realmente que la fe ordinaria, que es corriente incluso en comunidades católicas estimables y aún en agrupaciones muy selectas como la de los legionarios, sea más natural que sobrenatural. Parecerá que estoy afirmando aquí cosas contradictorias, siendo la fe sobrenatural. ¿Cómo puede ser natural? Lo que quiero decir es que puede ser que usemos
un poder sobrenatural de un modo natural, que es como si lo usásemos en absoluto. A modo de comparación, considera el caso de un ave que tiene alas poderosas y que sin embargo se contenta con caminar sobre el suelo como la gallina. O peor aún, con andear como el pato. Nuestra fe, lo mismo que esa ave, puede volar y alcanzar las regiones más elevadas, pero no vuela. Se mantiene en un nivel bajo y se arrastra por el suelo como la gallina o el pato. Qué bella comparación, qué lindo paralelo que nos traza, ¿eh? Vos, mi hermano, con las alas que Dios te regaló en la fe, ¿volás bien alto? Yo, Miguel Ángel, vuelo bien alto. ¿Y claro, vos, Lilian? Claro. Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos en nuestro camino de la fe? Bien, y ahora les voy a compartir, ¿puede ser? Sí, cómo no. Sobre un artículo en catholic.net sobre que la fe es un don gratuito. Dios nos da ese precioso regalo. Y lo tenemos que cuidar, porque el mundo está al revés, el mundo es incrédulo, todo nos acecha, miramos la televisión, escuchamos la radio, ¿escucharon? La música. Ese tesoro hay que cuidarlo. Claro, nos acecha quitarnos esa fe, nosotros tenemos que cuidarla, reunirnos con hermanos y hacer oración, buscar hermanos, amigos que sean católicos, que nos ayuden también en nuestros consejos, en todo, hay que cultivarla y hay que cuidarla. Nos dice el padre Eusebio Gómez Navarro, que es el autor de este artículo. A veces se tienen tesoros que no somos capaces de valorar. La fe es un gran tesoro. Las dificultades ponen a prueba nuestra fe y de nada sirve una fe muerta, sino que tiene que estar viva. La fe es gratuita y la respuesta también es libre. La fe es un gran tesoro. Tenemos tesoros que no somos capaces de valorar. Es como el que tiene una avioneta arrumbada en un oscuro garaje llena de polvo y telarañas que nunca ha usado. La avioneta está ahí sin sospechar lo que es. Cree que es un trasto más del garaje, como la estantería llena de botes o ruedas viejas, y un día viene alguien y la saca, la limpia, la engrasa el motor, la llena el depósito de gasolina, arranca y a volar. ¿Nos imaginamos lo que sentiría la avioneta si fuera capaz de sentir? Creo que lo más grande no sería la emoción de notar el viento de frente con la fuerza o de ver pasar a gran velocidad los bosques, los montes y las colinas desde lo alto, sino descubrir de repente lo que en realidad era, aquello para lo que fue creada, para volar. Existe además la fe religiosa, la fe en Dios, en Jesús. El creyente vive de la fe. Vivir la fe es lo más importante que hablar de ella, y quien oye hablar de ella sin fe no descubre nada. Es como un ciego al que le explican cómo es la luz. Jesús no hace muchas preguntas a sus oyentes, no les exige admitir verdades, sino que les dice: ¿creéis que puedes hacer esto? ¿Os fijáis en mí? ¿Por qué no me creéis? Muchas personas, cuando les preguntamos si creen, nos hablan de una fe apoyada en el ambiente, en la tradición. Claro, Siempre se ha hecho así. Mi familia ha sido siempre católica. ¿Sos católico? Sí, estoy bautizado. Pero quedó ahí en el hecho histórico. Claro, se transmite de uno en otro. Mi padre, mi mamá, mis abuelos eran católicos. Pero Y no es porque una mi fe- abuela era católica. Pero no es una fe, es heredada. Mi abuela rezaba el rosario. Eso va por mí, Y gracias a esa fe de la abuela también vos
hoy en el día puedes darte cuenta que tu fe está creciendo, en este caso, no en aquellos casos que son herencias y nada más, porque uno lleva otra vida. Entonces muchos reducen su fe a los sacramentos, que tienen más un tinte social que de expresión de fe. Claro, vamos a hacer la fiesta. Vamos a bautizar a la criatura, pero ¿cuántos invitados traemos? ¿Y la torta? ¿Y los padrinos quiénes van a ser? La ropa que hay que no, la madrina tiene que ser mi hermana, porque no la puedo dejar claro, sin el madrinazgo. No tiene realmente una vivencia del acontecimiento, ¿no? Bien. Lo importante que es el sacramento para la criatura, en el caso del bautismo, ¿no es cierto? Dice, y sin embargo sabemos que la auténtica fe cristiana brota de una experiencia de Dios, exige creer en Él y una respuesta personal. No basta con creer lo que otros nos digan, ni siquiera con creer a los curas. Queremos que la fe sea un seguro de vida ante el dolor o ante los problemas. Ser creyente supone asumir todos los valores personales, familiares y sociales con su realidad actual y sus expectativas de futuro. Jesús no imponía nada, invitaba a seguirlo. Es verdad que a nadie adulaba o pretendía engañar con falsas promesas. Habla de las exigencias del seguimiento, pero en cualquier caso uno es libre de aceptar. Sería el caso del joven rico, por ejemplo. Claro, podría ser. Y quien lo siga tendrá la alegría del que ha encontrado un gran tesoro. Quien tiene fe ve a Dios en todos los acontecimientos y en todas partes. La fe no es visión, no es conocimiento, ni seguridad. La fe es vivir con la firme convicción de que estamos en manos de Dios, que es a la vez amor y poder. La fe es desprendernos de nuestras ansiedades y temores, de nuestras dudas y desesperaciones. La fe es un salto, un impulso, un intento de no aferrarse a las seguridades. La fe es un don, no se gana a puños. Jesús mandará a sus discípulos a dar testimonio de su fe, a anunciar lo que habían visto, oído y vivido. En 1 de Juan 1, del 1 al 4. Gratis debemos dar lo que hemos recibido. Una frase que hemos dicho hasta el cansancio. Y acá, bien por las claras, Jesús mandará a sus discípulos a dar testimonio de su fe. Qué importante, ¿no es cierto?, esto de que nosotros demos testimonio de por qué creemos en Jesús. ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo nos transformó? La fe, como la esperanza y el amor, pueden crecer o perderse. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Respirando el amor y el poder de Dios. A veces somos víctimas del miedo, de la duda, de la inseguridad, y a nuestra mente se asoman pensamientos negativos. No soy, no puedo, no quiero. La loca de la casa nos hace estragos. Bueno, la vez pasada hablamos sobre las debilidades, nuestros puntos débiles, en los cuales se trabaja. El malvado siempre trabaja para que tengamos miedos y dudas y nos crezcamos. Quiere que estemos ahí, atascados. Esto nos debilita la fe, nos roba las fuerzas, nos quita la paz. La fe se conoce, se profundiza, se defiende, se alimenta, se transmite. Se alimenta con la palabra de Dios, con la oración, con la confesión periódica, con la Eucaristía. El cristiano debe defenderla sin miedo, propagarla y testimoniarla. La fe es un don gratuito que nos ha hecho Dios. Dios nos amó primero, en 1 de Juan 4:19. Nosotros hemos de acogerla, cultivarla, hacer fructificar esos talentos. La fe es un don que exige una respuesta humana. A veces esta respuesta resulta difícil, ya que en muchos momentos nos encontramos en situaciones complicadas, que no sabemos cómo resolver, ¿no? No sabemos
Me acuerdo de Herodes, que hablábamos el sábado pasado. No sabía si defender en lo que él creía de quién era Juan el Bautista o el hecho de que estar pasando vergüenza, y lamentablemente se equivocó en su decisión. En momentos difíciles hay que asumir, y en circunstancias duras, y la vida no es fácil, una enfermedad o la muerte de un ser querido, cuando las cosas van mal, tendemos a hundirnos, a ponernos tristes, y entonces cuando deberíamos confiar más en Dios, en los momentos de duda por la noche, cuando estás cansado y desanimado, cuando aparentemente nada tiene sentido y te sientes confuso y frustrado. Aunque no sepas a dónde lleva el camino, donde quiera que estés y sientas lo que sientas, Dios lo sabe. Y no temas, porque Jesús es tu luz y tu fuerza. ¿Cuántas personas, contaba Monseñor Sibol, que con esa fe, aún estando enfermos, fueron sanados? También sucedieron milagros, porque confiaron tanto en Dios, en que la enfermedad la aceptaron, que Dios en ese momento también les ha quitado ese problema del cáncer. Pero claro, han confiado totalmente, no han protestado ante la enfermedad, han aceptado y la abrazaron a esa cruz. Y Dios ha premiado también en esa fe, en ese encuentro con Jesús. Lilian habló de un cáncer, dejaron de lado la razón, donde tal vez la razón les puede decir, no, el cáncer es mortal, el cáncer prácticamente no tiene cura. Para Dios no hay imposible, Dios es todopoderoso, y ellos confiaron y fueron sanados. El Señor obró el milagro. La fe es un tesoro que hemos recibido de Dios, de la iglesia y de nuestra familia. Gloria a Dios por esa familia, y que algunos no han sabido o no han querido conservar y engrandecer. Sin ella no nos salvamos. Marcos 16, versículo 16. Según San Juan, la fe consiste en creer en Jesucristo. Juan 3, versículo 15. En recibirlo. Juan 1, versículo 12. En escucharlo. Juan 5, versículo 40. En seguirlo. Juan 8, versículo 12. En permanecer en él. Juan 15, versículos 4 y 5. En su palabra. Juan 8, versículo 31. En su amor. Juan 15, versículo 19. Y hay muchos más textos. Bueno, lo importante es de que cada uno de nosotros cultive su fe, crezca en esa fe, confiando siempre, diciéndole al Señor, aumenta mi fe. Y después acercarnos más a Él, porque el amor hace que cultivemos en nuestra fe. Sin el amor de Jesús estamos vacíos, no comprendemos, estamos ciegos. Pero con Jesús todo lo podemos hacer, y nuestro camino de fe crece más, y a la vez nuestra fe crece, se robustece. Bueno, muchas lecturas, muchas cosas que realmente nos dio este sacerdote. El padre Eusebio Gómez muy Navarro, enriquecedor. Esta nota de catholic.net obviamente también va a estar en nuestra página de Reciban el Espíritu Santo. Bien. Y termina diciéndonos, el crecimiento de la fe es un proceso, como lo es el amor y la esperanza. Amén, amén, que así sea siempre. Bueno, nos vamos a la tanda musical, porque ahora viene el bloque del estribo, como le decimos siempre, el más cortito, el cuarto bloque, así que vamos a esta tandita, la dejamos a nuestra hermana y amiga Sandra Gelós, que en la radio ponga toda la tanda musical y todas las propagandas propias de la radio, y nosotros en 30 segunditos de video, ¿no? Ya regresamos con más Reciban el Espíritu Santo. No se vayan,
Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros, perdón. Cuarto bloque, el del estribo, el cortito. Y yo no puedo hablar más. Acá mi socia dice, porque el Espíritu Santo parece que me dio lengua de loro hoy. No, no te dio lengua de loro, te dio alegría de compartir con tus hermanos y querés contarles todo, pero no alcanza el programa para todos los testimonios que tenemos que dar. Tengo ganas de transmitir la fe, ¿está mal? No, no está mal, pero bueno, vamos a relacionarnos con la realidad que es el tiempo. Bueno, en este final vamos a compartir, cierren sus ojos, una oración que siempre hacemos nosotros, pero a veces la hacemos como repetitiva y no vivida. Vamos a vivirla ahora. Es nuestra oración que en la iglesia, en la misa, fortalece nuestra fe. Ni más ni menos que el símbolo de los apóstoles, el credo. Vamos a entonces cerrar los ojos y vamos a decirlo con auténtica fe. Vamos a decirlo como si cada cosa que decimos lo decimos con fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén, amén. Y esta oración hagámosla en esos momentos en los cuales nuestra fe está temblando, está pasando una situación difícil. Entonces acordémonos de rezarla. Es realmente una ayudita que el Señor nos da siempre a través de esta oración. A la vez alejamos al malvado que quiere tentarnos, que quiere que nos debilitemos. Entonces decimos, creo en Dios, y afirmamos nuestra fe para que desaparezca toda tentación. En el momento que hacemos nuestra profesión de fe, huye despavorido. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen sacerdotes exorcistas que conocen justamente de estas tentaciones. Entonces ellos también nos aconsejan que nosotros hagamos el credo, que recemos con auténtico corazón, una oración de corazón, como decía la Virgen, desde adentro. Y a la vez también acompañemos con los sacramentos, en este caso el de la reconciliación, que también nos ayuda a tener mayor santidad frente a las batallas. En esa santidad, en esa firmeza, seguimos revestidos para luchar contra las tentaciones y afirmar que somos de Jesús, somos de Dios Padre, que estamos junto a Jesús, que creemos en Jesús. Y yo en este momento, Señor, quiero aprovechar para toda nuestra audiencia, que derrames toda tu gracia sobre todos nuestros hermanos, así como Lilian y yo y nuestra familia y todos nuestros hermanos de comunidad hemos recibido a manos llenas. Queremos también, Señor, que aumentes la fe de todos nuestros hermanos, que sigas aumentando nuestra fe, que sigamos dando fruto, que sigamos irradiando, que sigamos con la lámpara bien en alto, irradiando tu luz, Jesús, a cada hermano. Te pedimos, Señor, por la fe que tenemos en vos, y sabemos bien que vos estás vivo, que estás presente, que estás obrando en cada uno de nosotros. Te pedimos especialmente en este tiempo tan duro de pandemia, te pedimos sanación, Señor. Te pedimos que obres el milagro, sobre todo aquellos hermanos que hoy la están pasando mal en una terapia intensiva. Aquellos hermanos que hoy casi no pueden respirar, Señor. Pon tus manos poderosas en sus pulmones, Señor. En ti, Jesús. Creemos en vos, Señor. Creemos que eres el Salvador, que eres el Emanuel, que eres el Mesías, que eres el Todopoderoso. Pasa tu mano sobre cada uno de estos enfermos.
necesitados de tu amor, necesitados de tus manos, para que el Padre haga su voluntad en cada uno de ellos. Pero si es posible, pedimos como la hemorroísa, tocar el borde de tu vestido y ser sanos, sanados cada uno de los enfermos, por el amor que te tenemos, por la confianza que sabemos que vos, Jesús, cuando tocas cambia todo. Toca a cada enfermo, ve en presente, en tiempo presente, no importa cuándo estén viendo o cuándo escuchando esta oración, que sea presente, permanente, para que sean sanados, en el nombre de Jesucristo, Señor Todopoderoso, que reina sobre la enfermedad, que reina sobre toda tibieza, fortaleza. Jesucristo vive, vivo y presente. Padre del cielo, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo la intercesión de la Virgen nos quedamos amparados en la presencia de Jesús. Amén. Amén. Amén Y amén. y amén. Y ya te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido este programa, nos has permitido este tiempo de compartirte a vos, Señor, lo más lindo que tenemos. Amén, amén. Bueno, un abrazo grande a todos, bendiciones, Dios los cubra de mucho amor y mucha fe. Dios los bendiga hasta el próximo programa. Chao. Nos reencontramos en 7 días, si Dios quiere, por aquí en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bendecidos. ¡Chao!